Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una actividad de Disruptivo en su edición del ciclo 01-2021. En primer lugar, quiero cederle la palabra a Liz Chacón, que considero yo que puede darnos cuál es la perspectiva e intenciones que nosotros tenemos con esta serie de seminarios, talleres o webinares digitales, y luego entraremos a nuestras ponencias pertinentes. Liz Chacón, le doy la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en esta reunión. Es la primera, bueno, no la primera como tal, pero sí formalmente damos inicio a este tipo de eventos que lo que buscan es abrir el debate desde la academia sobre temas importantes de la comunicación, de la cultura, de las redes sociales, y ponerlos a discusión utilizando la tecnología, en este caso de Meet. En primer lugar, ese es como el objetivo fundamental, llevar la academia de nuevo a que debata temas importantes. Y este día vamos a comenzar con una temática interesante, como es las campañas políticas y redes sociales, para lo cual Lourdes Argueta, gracias por acompañarnos, y William Hernández, también gracias por acompañarnos. Van a tener la palestra en este tema para generar debate. Se les agradece, y sobre todo queremos mostrar el agradecimiento porque participen y que de nuevo volvamos a los debates académicos sobre temas importantes para la vida nacional. Y en tercer punto, déjenme referirme a algunas ideas que quiero plantear, que también pueden generar debate para el posteriormente las exposiciones de Lourdes y William. Quiero retomar dos del libro Maldad Líquida, de Zygmunt Bauman, que se ha metido a escribir todo es líquido: amor líquido, maldad líquida, poder líquido, comunicaciones líquidas, porque abarca todo la sociedad. Pero hay dos ideas que me parece importante de Bauman que quiero plantear. La primera tiene que ver con los abismos y el abismo entre los poderes y la política. Tradicionalmente, sobre todo a partir de Maquiavelo, la secularización llevó a que el poder estuviera entendido como parte fundamental de la sociedad moderna, pero el poder ejercido a través de la política como el instrumento, el arma para regular el poder. Este es quizás probablemente el aporte de Maquiavelo en la historia de las ideas políticas. Sin embargo, Bauman, ¿qué es lo que dice ahora? El divorcio, el abismo entre los poderes y la política. La política ya no administra el poder, pero también el poder ya no se expresa a través de la política, y nos lleva a una falsa realidad donde los que eligen a los gobernantes ficticiamente son los que eligen a los gobernantes por esta disputa entre el poder y la política. Pero los gobernantes también falsamente dicen que ellos son los que gobiernan. Planteo esto porque es uno de los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad, el divorcio o el abismo entre el poder y la política, como también hay otro gran abismo entre la colectividad y la conectividad. Ahora la conectividad lo hacemos a través de las redes, donde un instrumento nos conecta a una colectivo de gentes. Sin embargo, se ha perdido de fondo, así como se ha perdido el control del poder por la política, se ha perdido la comunidad montada sobre principios y valores
que, como lo estudiamos en comunicación, como un guión para lograr un objetivo, esa es comunicación, esto se ha perdido bastante a través de la conectividad. La conectividad nos hace conglomerados particulares a través de una red, a través de una multiplataforma o una plataforma, donde se ha perdido fundamentalmente el compromiso propio de la colectividad, propio de la comunidad. Llamamos comunidades virtuales, pero porque estamos unidos a través de una red, pero no a través de principios. Quiero plantear estos dos abismos que son de Bauman, porque creo que tienen bastante que ver con lo que acaba de pasar en las elecciones hace pues semana y media, ¿no? No solamente hubo sorpresas en los resultados abultados que ha habido, sino sobre todo una manera diferente y distinta de cómo ejercer esto que Bauman llama la política desencarnada del poder, o el poder desencarnado de la política, y haciendo énfasis entre la conectividad y la colectividad. Pues bueno, dejo estas ideas para decirles que este es el espíritu de este evento. Este es el espíritu de este evento. Llevar a la comunidad la perspectiva académica que ilustre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y qué mejor manera que empezar en esta ocasión con Lourdes y con William. De nuevo, gracias por su participación y no me paso de 7 minutos, aunque Kevin me dijo que podía hablar 10, pero no quiero abusar de las estrellas de este día, que es Lourdes y William. Bienvenidos. Gracias, Rick, le agradezco mucho sus palabras, y a partir que ese es nuestro espíritu, otra vez con Disruptivo, déjenme darles paso a nuestra primera ponente. Lourdes Arguesta es internacionalista y especialista en gestión de proyectos sobre temas políticos y de desarrollo democrático en la región latinoamericana. Ha tenido su formación en Nueva York y en Israel, y actualmente Lourdes es directora de transparencia y fundadora del más reciente partido político en El Salvador, Nuestro Tiempo. También se desempeña como secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y ha sido académica en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Matías Delgado por más de 5 años. Tiene una experiencia en el sector privado, en el área también de sin fines de lucro y en aspectos académicos. Y ella está comprometida en representar a El Salvador en foros internacionales, en ponencias, en misiones de observación electoral. Y en este caso, ella nos cuenta su experiencia en el trabajo de desarrollo territorial, las lógicas de las estrategias de comunicación y la experiencia que hemos tenido a partir de los momentos de coyuntura que ha tenido El Salvador. Lourdes, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Kevin, y muchísimas gracias, Lic Chacón, por la súper interesante introducción. Creo que es un preámbulo necesario a lo que se va a estar conversando el día de hoy, pero estoy sumamente agradecida por las consideraciones y pues súper emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los estudiantes de la Escuela de Comunicaciones. Entonces, bueno, para empezar, creo que el tema del trabajo de las campañas políticas y la comunicación que se ha ido utilizando dentro de las campañas políticas, especialmente en este periodo de desarrollo tecnológico y disruptivo en el cual estamos viviendo, creo que eso es sumamente interesante, tanto para quien implementa la campaña como quien también la recibe. O sea, para ambos, el político o el candidato político y también el ciudadano. Voy a empezar, o me gustaría empezar un poco remontándome en lo que vimos en las elecciones presidenciales del 2019, porque creo que ahí hubo un punto de partida bien significativo para la forma en cómo se está haciendo política y especialmente la campaña política el día de hoy. En el 2019, en esta campaña presidencial,
creo que por primera vez fuimos testigos que el campo de batalla de la política tomó fuerza y presencia primordial dentro de las redes sociales, y con un approach o con un giro bien distinto a lo que se había visto en campañas electorales previas. Esto también pues por el tema bien obvio de que las redes sociales en tiempos anteriores pues no eran tan fuertes como lo son el día de hoy. De ahí creo que surgió esta dicotomía entre, o ese abismo, como decía el Lic Chacón, entre realizar campaña política al estilo tradicional, o sea, patear territorio, hablar con la gente presencialmente, versus una campaña más contemporánea o más moderna que se dio a partir de las distintas plataformas virtuales y las redes sociales. En ese sentido, y a partir de los resultados de estas elecciones presidenciales, quedó en evidencia que las redes sociales serían este espacio bien importante para el alcance de cientos y de miles de salvadoreños, ya que el ganador, que es nuestro actual presidente, se enfocó de manera disruptiva en invertir más en este campo virtual y de las redes sociales que de forma presencial. Y en ese momento él había sido el único candidato que había hecho eso. Él invirtió, o la mayoría de su financiamiento para la campaña política, le invirtió en, digamos, la famosa pauta, ¿verdad? Que todos conocemos y que hasta cierto punto se ha convertido tan indispensable para los partidos políticos, para los candidatos que están en medio de una campaña electoral. Entonces, él tenía esa ventaja definitiva en ese tiempo porque habían entendido que la forma en cómo la política debería de cambiar de acuerdo a las plataformas tecnológicas que están a nuestra disposición, pero también entender que a partir de estas plataformas, aunque era primera vez que se estaba haciendo, eran medios, eran canales bien exitosos para poder llegar a la población con un mensaje que fuera bien efectivo. Entonces, si avanzamos un poco, entonces digamos que las elecciones presidenciales fueron tal vez como un preámbulo de cómo, una introducción de cómo estamos viendo que se está haciendo política el día de hoy, especialmente campañas políticas. Pero si nos pasamos en lo que sucedió en las recién elecciones legislativas y municipales, esa tendencia sigue, ¿verdad? Y se ha aprendido que si se desea ganar elecciones, los candidatos y partidos políticos ya no pueden darse el lujo de realizar ni las mismas dinámicas de campaña de tiempos previos, ni solo realizar campaña en una plataforma o territorial o virtual, ¿verdad? Sino que tiene que haber una forma integral de combinar estas dos, ¿verdad? Y tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿verdad? Y si no logran hacer eso, pues ahí están los resultados. Creo que de alguna otra forma lo que ha venido a ayudar a, digamos, la forma de comunicar del presidente, como también de su partido político, Nuevas Ideas, y este marketing político que han creado, porque antes de que ellos existieran, en verdad no se podía hablar en El Salvador de un marketing político realmente efectivo, profundo, con mucho éxito. Entonces, sí creo que ese fue el punto de quiebre de todo, ¿no? Y no solo venimos con, digamos, no solo es responsabilidad, digamos, de los políticos de tener que adaptarse a estos nuevos tiempos con el desarrollo de la tecnología, sino que hubo por encima, además, otra cosa que nos vino a mover el piso. Y esto a lo que me refiero es el relativamente nuevo contexto de
la pandemia, y digo relativamente nuevo porque aunque hemos estado, digamos, ya en esto por un año, ¿verdad? Viviendo la pandemia un año, quieras o no, los procesos electorales son primera vez que estamos experimentando cómo realizar procesos electorales y campañas electorales efectivas en el contexto de una pandemia. Y aunque El Salvador tampoco ha sido el primer país que lo ha hecho, por ejemplo, República Dominicana fue un país que tuvo elecciones presidenciales a mediados del año pasado, del 2020. Ecuador acaba de tener a principios de febrero también su primera vuelta de elecciones presidenciales. Entonces no somos el primer país que está aprendiendo cómo hacer elecciones en un contexto de pandemia, y ciertamente tampoco vamos a ser el último, y ciertamente no va a ser la última vez que nosotros tengamos elecciones en pandemia, y es algo que tenemos que considerar fuertemente cómo este nuevo contexto nos está cambiando la forma de no solo ir a votar, sino que también de comunicar para las elecciones, comunicar para una competencia política. En el caso, tal vez aterrizando un poco en temas de cómo hacer campaña política dentro de una pandemia, pues se tuvieron que considerar el potencial contagio, el aumento de los casos por COVID-19, y esto fue indicativo de querer reinventarse o poder reinventarse a nuevas modalidades para patear territorio. Y nuevamente, esto no es solo una preocupación para los políticos aquí, sino que en todos lados, en todo el mundo. Entonces, ¿qué tipo de campañas se vieron en este marco del proceso electoral? Pues empezando por que nunca las campañas habían sido tan fuertes en redes sociales y en medios de comunicación como la televisión, entre también los demás medios tradicionales. Quieras o no, digamos, estos siguen, la televisión, la radio, siguen manteniendo su relevancia, y esto es claro al ver la carga de la cantidad de spots televisivos, entrevistas en radio de distintos candidatos, artículos en prensa. ¿Verdad? Esto sigue siendo bien importante también en términos de una forma de comunicar. La pauta nuevamente se convirtió en esta necesidad para los equipos de campaña, porque lo que permite es ampliar, y es una forma más estrecha digamos, o de estirar este mensaje, ¿sí? El mensaje político que el político quiere lanzar a su público o a los ciudadanos. Pero en territorio, ahí sí vimos, creo que un poquito, hubo un cambio muy profundo en la forma de hacer territorio, porque ahí es donde estaban las preocupaciones. Los eventos, creo que siempre, los eventos con las comunidades siempre seguían. Sin embargo, el casa por casa predominó también muchísimo en ciertas campañas de candidatos específicos con partidos políticos específicos, pero eso tomó auge considerando que esta modalidad permitía que el distanciamiento social fuera muchísimo más controlable. Quieras o no, ahí uno está hablando con una persona, dos personas, o a lo más una familia entera, que podrán ser tal vez 5 o 6 personas, versus estar en un evento comunal con varias familias, ¿verdad? Tratando y con niños también, porque eso es sumamente popular. Entonces, el distanciamiento social con los protocolos de COVID-19 pues eran mucho más controlables con esta modalidad específica de poder patear territorio. Entonces, el ganador en estas elecciones, que todos ya sabemos quién es también, y el partido sigue siendo el partido del presidente, que no solo ganó solo por decir que ganó, sino que arrasó, ¿sí? Considerando que ninguno de sus candidatos
se presentó a un debate público con sus contrincantes, o de hecho presentaron propuestas concretas, que usualmente, si escuchamos un poco de lo que dice la ciudadanía, la sociedad civil en El Salvador, esas son cosas que siempre se tratan de buscar, ¿no? Que tengan esta apertura al debate, a poder intercambiar ideas, como también pues aterrizar propuestas. La comunicación y el marketing político del presidente Bukele y de Nuevas Ideas se enfocaron más bien en una simplicidad en los mensajes y repitiéndolos con una sincronización entre sus propios candidatos, que eso al final se convirtió, a mi parecer, en la envidia de cualquier partido político. Quienes tal vez han pasado por mi clase, han tenido clase conmigo y a la hora que estudiamos los 11 principios de la propaganda van a reconocer esto, pero por eso parte de la campaña de Nuevas Ideas fue sumamente efectiva, porque implementaron estos principios, especialmente los principios de poder trasladar mensajes con simplicidad, pero estarlos repitiendo. Y tal vez para darles un ejemplo en específico, si ustedes escuchaban entrevistas con candidatos y les hacían una pregunta específica, no importa qué pregunta era, pero les hacían una pregunta específica, siempre el inicio de la respuesta era: es que con el presidente Bukele vamos a hacer esto, esto y esto. Es que gracias al presidente Bukele hemos logrado hacer esto. Es que vamos a ayudar al presidente Bukele. Entonces, esa línea de comunicación tan sólida, tan simple, que todos los candidatos, esta sincronización que todos los candidatos tenían para hacer eso, es algo que se te graba en la mente constantemente hasta el punto de que uno ya se le queda grabado en la memoria, ¿sí? Entonces, eso es sumamente efectivo en términos de comunicación política y propaganda. Entonces, esto también, por encima del manejo del financiamiento para la campaña electoral, que no solo se realizó en el marco de tiempo estipulado para la campaña electoral, que son 2 meses para candidatos a la Asamblea Legislativa y 1 mes para candidatos a las alcaldías, sino que también se realizó a lo largo de toda la pandemia, con estrategias que muy interesantemente o muy irónicamente también han sido aplicadas en campañas electorales previas, y se consideran a veces estrategias muy de la vieja escuela. ¿Y a qué es lo que me refiero en este punto? Es el populismo, el famoso populismo, ¿verdad? Entonces, cuando, digamos, vemos el tema de las canastas básicas, las computadoras, los lanzamientos, los estrenos de las obras públicas, eso es, ¿verdad? Y independientemente si creemos que esto es algo ético o no, bueno o no, hay que reconocer que ellos lograron capitalizar las necesidades de las personas y lo lograron traducir al fin y al cabo en un voto. Y creo que en algo, cuando estamos hablando de comunicación, creo que cada uno de nosotros tiene un set de criterios y valores que influyen en cómo uno toma estos, digamos, los diferentes mensajes o las comunicaciones políticas que nos están lanzando como público. Pero sí creo que al final pues se trata de quien logre hacer esto mejor en la campaña es quien lleva la ventaja y quien probablemente se va a ganar las elecciones. Y esto también no es nuevamente, no se trata de que si es algo, si creen que es algo malo o no. Creo que ese es el trabajo de los partidos políticos y ese es el trabajo de los candidatos políticos. Existen porque tienen que ganar elecciones, porque al final alguien tiene que gobernar este país
de alguna otra forma. Entonces, cuando se trata de digamos, de cuál es la mejor forma de hacer campaña electoral, sí tiene que nuevamente tiene que implementarse de una forma integral, pero también de una forma bien astuta. Y al final quien gana es la persona que logra entender cuáles son las necesidades de la gente. Y quieras o no, en El Salvador las necesidades de las personas no es vamos a salvar la democracia, no es fortalezcamos las instituciones, fortalezcamos o defendamos el Estado de Derecho. Lamentablemente la gente aquí no tiene un conocimiento muy amplio de qué son esos conceptos ni cómo funcionan esos conceptos. Entonces la gente lo que quiere al fin y al cabo es comer, es asegurarse que tienen su comida, sus 3 tiempos de comida, asegurarse que tienen salud, asegurarse que tienen el techo, que no se les caiga encima su casita de láminas. Y eso, lamentablemente, es a veces lo que en comunicación política hemos visto ya no solo por años, sino que también por décadas. Vean, los mismos partidos políticos, los mismos políticos abusar un poco de esto, capitalizar esto para poder entregarle a las personas lo que necesitan en el momento sin realmente solventar sus necesidades a profundidad o a largo plazo, ¿verdad? Entonces, varias de las cosas que es lo que a mí me gustaría ver, digamos, en un futuro sobre cómo se hace campaña política. Me gustaría ver campañas de altura, que se haga política realmente con dignidad, que se haga política de palabras, de ideas, de distintos intercambios, ¿verdad? Pero siendo que también, estamos muy acostumbrados al lado más sentimental que racional, y también tomar en cuenta que el salvadoreño vota muchísimo por el lado sentimental y no por el racional. Es como actualmente se están ganando las elecciones. Y lo que nos espera en El Salvador va a ser extremadamente interesante en la forma en que, digamos, hoy se va a ver cómo comunica el presidente, tanto como la Asamblea Legislativa, de ver si pueden efectivamente lograr, conquistar todas las medidas que quieren implementar, o si vamos a ver algo muy similar a lo que hemos estado viendo en todos los años en El Salvador, que ha sido muy pocos resultados al fin y al cabo, ¿verdad? Pero nada más eso, yo aquí me quedo y muchísimas gracias. Gracias, Lourdes, te agradezco mucho el abordaje que has hecho en aspectos territoriales, el tipo de discurso que se ha manejado, la perspectiva y hacia dónde podemos seguir nosotros trabajando en temas de educación en democracia. Hoy le doy la palabra a nuestro siguiente invitado, William Hernández. Él es maestro en comunicación organizacional, ha desarrollado campañas de marca y en política. También ha trabajado en aspectos territoriales, ejecutando estrategias de comunicación política. Ha sido director de la mesa central del diario de Hoy. Es nuestro catedrático en la primera especialidad de publicidad y marketing. La asignatura es ejecución de campañas publicitarias y actualmente es editor en el diario de Hoy. Lee Williams se va a concentrar en hablar sobre esa mitificación, sobre la batalla digital y tradicional, hacia dónde se está apostando, la construcción de marca y de discurso. Así que, William, tiene usted la palabra ahora. Hola, muchas gracias. Me da gusto compartir este foro con Lourdes. Me da gusto saludarte, Ricardo, y al resto de catedráticos, colegas.
a don Kevin, que veo que siempre anda muy activo, también a los alumnos que nos acompañan de diferentes cátedras en esta noche. Quiero hacer una aproximación con algunas cosas que he observado de la campaña. Quiero mostrarles un poco también algunas premisas básicas antes de comenzar a desarrollar, pero además he incluido en una pequeña presentación, que la voy a hacer un poco rápida porque tiene muchas láminas informativas, un poco cómo se han movido los presupuestos publicitarios, tanto digital como de medios tradicionales, para que cada uno de ustedes saquen, digamos, sus conclusiones. Quiero partir de algunas premisas básicas, diciéndoles, por ejemplo, que estas dos últimas elecciones modificaron muchas creencias que teníamos desde el punto de vista electoral, especialmente quizás la primera que se modificó tenía mucho que ver con el trabajo territorial, ¿verdad? El trabajo territorial, partiendo del hecho de que pues quien no iba a las comunidades, pues no, de alguna forma no tenía la presencia en el territorio. Eso, bueno, se modificó un poco, cambió un poco esa tónica, pero también se modifica otro que es, digamos, la incursión mucho en el componente digital, y para eso voy a compartirles algunos datos de cómo una pequeña radiografía de cómo se encuentra, digamos, eso que llamamos la teledensidad. Son cuestiones técnicas, pero es importante conocerlas porque a veces creemos que el social media lo es todo en esto, ¿verdad? Yo no concuerdo mucho con esa tesis, porque en las dos últimas campañas, y con datos de pauta publicitaria, les voy a demostrar un poco por dónde he dado esos componentes, ¿verdad? Sí, no hay que perder de vista que se modifican esos dos componentes que les he mencionado, pero también no hay que perder de vista que las campañas, y yo he hecho campañas y a veces me he molestado con algunos personajes, hemos chocado con algunos personajes, cuando queremos aplicar el principio de algunos que el fin justifica el medio. Yo recuerdo algunos casos como en España, cuando se han investigado a los políticos, y al investigarse los políticos se dan cuenta que los políticos están haciendo juego sucio en sus campañas. Y cuando digo juego sucio es que están ocupando mucho bots, que están ocupando muchas herramientas digitales que permiten crear falsas expectativas entre el elector. Es cierto que hay que ganar una elección, ¿verdad? Pero todavía en El Salvador nos hace falta legislar un poco sobre esas prácticas que yo considero que no son correctas, sobre esas prácticas que de alguna rompen con principios éticos. Es cierto que el fin justifica el medio y que quiero ganar y todo eso, ¿verdad? Pero también hay una cuestión de principios éticos y de principios que es importante verlo. Yo hace un par de años en una de las clases, con uno de los trabajos con uno de los grupos de mis muchachos, pues hicieron algo parecido de esto. Entonces se puede hacer, depende del estratega, ¿no? Depende de la persona que está a cargo, ¿verdad? En algunas organizaciones hay gente que hace el trabajo limpio y en otras hay gente que hace el trabajo sucio. Entonces, de manera rápida, he preparado algo a nivel de datos, pero quiero partir de algunas premisas. Una elección es la venta de una esperanza, una promesa. Los mensajes para los electores deben ser claros y directos, y esto lo hemos visto. La repetición de mensaje influye en la percepción de los electores. Repite, y la gente va a andar repitiendo lo que tú quieres que repita. Una marca puede ser tan fuerte que no requiere el voto de candidato, y esto lo acabamos de ver en esta elección pasada. Y las campañas requieren de muchos recursos, o sea, mucha plata. Desde la elección de alcaldes y diputados del 2018 hay un desencanto con los partidos tradicionales. Esa es una realidad que Arena, después de 20 años en el poder, y el FMLN en 10 años, y en su último gobierno con Sánchez Serén, que fue totalmente desastroso,
Entonces la gente se desencantó de eso. La gente se cansó del bipartidismo. Bukele descubrió con su equipo que había que atacar a los dos grandes partidos, y eso lo hizo en el 2019 y eso le permitió ganar. ¿Usó medios tradicionales? Por supuesto que sí. ¿Amplificó sus mensajes por medios de social media? Por supuesto que sí. No hay que perder de vista que las redes sociales son amplificadores, ¿ya?, de nuestro mensaje, de nuestras estrategias, y lo hemos visto en la campaña pasada y en esta campaña, de que todo ha sido Facebook, todo ha sido, digamos, sí, quizás muy poco Instagram, quizás muy poco Twitter, y les voy a demostrar por qué. Les hablaron a las personas con el lenguaje que la gente quiere escuchar, la jerga que la gente usa, y atacó a sus adversarios siempre. Entonces, la habilidad de Bukele siempre ha sido conectar con el resentimiento de las personas. Usó las redes sociales en todas sus dimensiones. El presidente cool, quien está de moda. Odio contra los opositores. Yo no soy corrupto, son los mismos de siempre. Él nos da lo que otro no nos ha dado. Entonces no importa que robe. Entonces traigo a colación esto y hago una pequeña radiografía del social media de Bukele. Esta justo las estuve recopilando esta tarde para darle un poco de entendimiento a lo que representa Bukele en el social media. Quizás pueda ser que rompamos algunos mitos, o quizás no. A nivel de Facebook, por ejemplo, Bukele nos da más o menos que tiene alrededor, déjenme ver, quiero ver si puedo amplificar un poquito esto, que tiene alrededor de 5.4 millones de seguidores. Interesante, ¿no? En Twitter, 2.3 seguidores, sigue a 522. Yo no lo puedo seguir porque el presidente me bloqueó hace un par de años. Su secretario de comunicaciones, con quien hemos disputado en terreno político muchas cosas, pues me terminó eliminando de la cuenta del presidente y no lo puedo seguir. 71,000 tweets, bueno, ha tenido una actividad, pero fíjense bien, y quiero irme a esto. Miren en estas otras redes sociales. Nayib Bukele en esto que es, digamos, me parece que la primera es Instagram, a 2.8 seguidores, y luego en su canal de YouTube 123,000 suscriptores. ¿Por qué estoy manejando esto? ¿Por qué estoy manejando digamos, estos datos de sus redes sociales? Para que dimensionemos realmente lo que es él en el social media versus la población de El Salvador. Y me fui a LinkedIn. 4.360 seguidores, 152, vamos a ver, sí, 4.360. ¿Qué nos indica eso? Que miren, LinkedIn no es una red que le interesa, o sea, la masa pensante no le interesa a él le interesa otro tipo de personas. Entonces, ¿dónde se centró la campaña pasada? En todas partes. Se centró en social media, se centró en medios tradicionales, se centró en la calle, en los medios oficiales del gobierno, de todas las instituciones, y últimamente se centró mucho en los medios que maneja el gobierno por medio del CONAP. No sé, me imagino que muchos de ustedes saben que el grupo Samix, todas las radios del expresidente Saca, las maneja el gobierno. Y ahí acaban de poner a la Choli que dirija el grupo Samix. Entonces, por eso estaban viendo ustedes entrevistas en ABC con los políticos, cuando es un formato eminentemente de musical. Pero quiero mostrarles un poco en Facebook. En Facebook, ¿quién es el que lleva, digamos, la mayor cantidad de audiencia? No es ni el presidente, miren, es Fernando Flo. Y luego sigue él, y luego está la Forscape. Entonces, dimensionemos un poco, veamos esa radiografía digital. En Twitter tomé también la estadística de Twitter, ahí siempre Fernando Flo, el presidente Bukele y Fernando Palomo. ¿Por qué los muestro? Para que tengamos una radiografía de cómo es que se están manejando en el tema digital. Y en YouTube, bueno, ahí no aparece el presidente Bukele, está siempre Fernando Flo, que es el número 1 en el tema digital en El Salvador, Aaron Play y Gamenhash. Pero además quiero mostrarles algo. Anduve buscando el social media del año pasado. Total de la población, 6.43, tenemos alrededor en el 2019 teníamos 10.22 teléfonos celulares, 3.8, fíjense bien, estos datos son importantes, 3.8 millones de usuarios. La actividad social de medio de los usuarios en el social media, 3.8, y
la penetración. Estos datos, si ustedes se fijan, 54, 59, 54, ¿qué es lo que me da? Estas son estadísticas de HotSuite. Me da un parámetro más o menos de por dónde es que anda la penetración de los mensajes. Y luego me fui a atacar lo que era el 2020. Tenemos una móviles conectados de 9.38. Claro, a veces algunos usamos 2 o 3 celulares. Los usuarios de internet casi no han tenido una variación, 3.8, o sea que tenemos el 59% de la población que están conectados a internet. 59%. Un dato que nos puede hacer pensar si realmente el impacto del social media está ahí en toda la población. Veamos algunos datos importantes. Estos son datos siempre de HotSuite de enero de este año. Cómo se comparte el tráfico de web desde los dispositivos, el 30.5 desde móviles, 68.4 desde laptops y escritorios, tablet bien poquito y de otros dispositivos. Bueno, pero quiero seguir avanzando un poco para que nos demos cuenta qué es lo que más está buscando la gente. Está ocupando más Google, está ocupando más YouTube y algunos sitios de noticias. Entonces, esta lámina que les estoy presentando, ¿encantó esto a los electores? Y esto es, digamos, algo que en esta elección ha sido inusual. Muchos cuestionaban que los candidatos no tenían propuestas. Aquí les traigo esta señora, la de Nercy Montano, que dice que no habrá una calle con baches en Soyapango. Marvin Romero, que ofrece convertir a Cojutepeque en una ciudad moderna. Y mírenme, Rafael Montalvo decidió prevenir la violencia. Y en Apopa vamos a tener agua a las 24 horas del día. ¡Qué genial! Los 7 días a la semana. ¡Qué genial! Yo no sé si la gente se habrá creído eso y habrá votado por las personas por eso, ¿verdad? Me parecen un poco descabelladas las propuestas porque quizás no tienen ni idea de lo que significa dar el agua potable a un pueblo las 24 horas y especialmente cuando no lo administra, sino que lo administra ANDA. Me tomé el detalle me gustó mucho esta investigación del Faro y he retomado varias cosas en esta presentación para que podamos ver la penetración de los mensajes. Yo antes votaba por el FMLN, pero en tanto tiempo no hicieron nada. Ahora mire el caso del presidente, que en tan poco tiempo ha hecho tanto. Tampoco hay corrupción, ya que las cosas que dicen de él son inventos de la prensa, o sea, nosotros las inventamos. A mí nunca me han dado una bolsa con alimentos y Nayib me mandó 5 veces. O sea que la estrategia de los alimentos, la estrategia electoral, dio resultado. Miren esta otra, que el presidente tenga el control de todo. Y por eso votó la gente en la elección pasada. Miren esta, el presidente ha hecho grandes cosas. Ver muchos militares en las calles que nos dan seguridad. Miren esta otra, aquí no nos demos paja a los candidatos, al diputado, casi nadie los conoce, pero eso no es lo importante. Lo importante es que debemos votar por la bandera de la N. ¿Ustedes recuerdan? Hubo un spot que decía, la N de Nayib, vota por la N de Nayib. O sea que, si estuviéramos evaluando la efectividad de la campaña, podríamos decir que ese mensaje caló en la población. Y luego nosotros los votantes de Nuevas Ideas somos como las aguas del mar, somos movidos fuerte por el viento llamado Nayib Bukele. Híjole. Entonces, luego de eso, quiero mostrarles un poco cómo se ha estado manejando y aquí para que cada quien saque el análisis de cómo es que se invirtió el gasto de la propaganda. He recogido algunos informes de Acción Ciudadana que ha hecho monitoreos y me parece interesantes, que puede ser, digamos, toda una experiencia para conocer, digamos, cómo salen, cómo se obtienen presupuestos. Yo con mis alumnos justo acabamos de tener una tarea hace un par de semanas que desarrollamos un monitoreo de una campaña para ver cuánto se estaba gastando. Entonces, a manera rápida, en el 2019 esto fue un poco cómo se gastó la campaña con los 3 candidatos presidenciales. Andaban muy cerca Hugo Martínez con Carlos Callejas y Nayib Bukele, 9, 8 y 8 millones. Pero
Recuerden las premisas que les planteé al principio. Había un descontento popular, había que romper el bipartidismo y teníamos un presidente de Arena condenado por corrupción y teníamos otro que era prófugo en Nicaragua. Entonces, pero veamos un poco, lástima que este estudio no pude conseguir las láminas que incluía la parte del componente digital, pero sí es a nivel de medios tradicionales donde podemos ver que el gran ganador, y digo el gran ganador, y por eso ustedes ven a la Telecorporación Salvadoreña, a el Canal 12, el Canal 21, que son muy activos en el tema de entrevistas y otra cosa, porque miren el pastel, miren lo que representa el pastel de la televisión o lo que representó el pastel de televisión, 24 milloncitos o 24 melones, como algunos le llaman. Entonces, ¿por qué traigo a colación estos datos? Y aquí podríamos ir viendo otros, digamos, aquí ya incluyen el componente de participación del gobierno, aquí la distribución de los diferentes medios. Me voy a ir un poquito rápido para que entremos a lo que ha sido la campaña del 2021. O sea, ustedes vieron que, y aquí vamos a plantear algo que muchos teóricos hablan sobre la marca. La marca, cuando tiene todos los atributos y cuando fortalecemos la marca, esa marca es la que sirve como una especie de paraguas o sombrilla para cobijar a todos. Y eso lo vimos en esta elección que acaba de pasar. Lo vimos en la elección que todos los candidatos, así mi presidente, así como mi presidente, sí, cuando haga mi presidente, sí, si yo gano vamos a tener tantos millones que nos va a dar el presidente de la República porque nos da estar apoyando. Y por eso uno de los mensajes de la campaña era vota por la N de Nayib. No importaban las propuestas de los candidatos. Es más, yo les podría preguntar a ustedes, les podría decir, si me pueden decir una de las propuestas del candidato de Santa Tecla. Él ha estado hablando de que va a invertir cierta cantidad en los Juegos Centroamericanos, pero esos son fondos del Estado. Ok, pero veamos un poco, y aquí quiero que veamos las grandes cifras. Cuando Kevin me invitó a dar esta charla, le mostré eso y le dije, mira, ¿sabes qué? A veces no todo es como uno cree. Si ustedes se fijan, en televisión se invirtieron en la campaña pasada 9.5 millones de dólares. El gran perdedor de la campaña pasada, y digo el gran perdedor porque yo pertenezco a la industria gráfica de los periódicos, o fue la prensa escrita, solo 56.000 dólares. En redes sociales, 128.000. Claro, estas son las cifras de un monitoreo que hizo Acción Ciudadana desde el 27 de noviembre al 21 de febrero. ¿Y por qué las traigo a colación? Porque esto nos da un parámetro de dónde se está concentrando la mayor plata. Yo a mis alumnos en gestión de campañas de publicidad les paso diciendo siempre, ¿saben qué? Desde que el social media creció, se transformó el componente de las campañas de publicidad o las campañas de propaganda o las campañas de marketing social. Ahora hay un fuerte componente de incluir y de repartir ese pastel, ya compartirlo como lo que es el social media. Quiero decirles que en algunos países como España, Argentina, incluso México, esa cifra digital es todavía más que eso. Podría andar quizás disputándose mucho el presupuesto de lo que es televisión. Pero quiero referirme al caso de El Salvador de acuerdo a estos números. Esto lo que me indica es dónde está la fuerte carga propagandística, evidentemente en televisión. Y ustedes van a recordar que en la campaña pasada estuvimos viendo constantemente esos spots de 1 minuto, 2 minutos que estaban en todos los noticieros de televisión, pero además estaban, digamos, en las horas prime time de Cuatrovisión o del momento que se está dando la película de la noche. Quiero seguir avanzando porque quiero mostrarles también un par de datos más antes de cerrar mi pequeña participación. También está este componente, fíjense bien, y aquí en este análisis se incluye ya la publicidad firmada por el gobierno. Y aquí van a ver ustedes que subió de 12 y subimos a 14 porque teníamos un fuerte componente de Casa Presidencial, de la Secretaría de Comunicaciones, de la Fuerza Armada, del Seguro Social, del Ministerio de Salud, bueno, de varias carteras del
Estado. Entonces, este último cuadro que les quiero mostrar comparativo es un poco de dónde se estuvo moviendo el dinero. El dinero de la campaña de 2018, que fueron 7.4 millones, y versus la de 2021, que fueron 12 millones. En este caso, había un fuerte componente por tratar de ganar la Asamblea Legislativa. Y se logró. Y se logró. Pero cuando ya nos detenemos a ver un poco detenidamente la cifra, sí nos damos cuenta que los grupos de asesores mexicanos, venezolanos, porque no hay solo salvadoreños. Mi fuente me dicen de que, bueno, hay gente que estuvo trabajando en Venezuela que son parte de los asesores de Bukele. Y por eso ustedes ven muchas de las cosas que se repitieron en Venezuela. Por ejemplo, a mí me causaba mucha risa eso de la operación remate. Justo el presidente Nicolás Maduro tuvo algo similar el día de las elecciones. Quiero ir cerrando acá ya un poco para ver cómo se distribuyó esos 12 millones. Nuevas Ideas, 8.7 millones, Arena 1.7, y así vamos disminuyendo. Claro, los partidos no tuvieron la deuda política, no tuvieron las alcaldías ni el famoso FODES, todo eso de alguna forma les impactó. Para ir cerrando, quisiera hacer unas pequeñas reflexiones. Las campañas emplean todos los medios para llegar a sus públicos y a audiencias. ¿Por qué incluyo el tema audiencias? Por el componente digital. El social media no fue el medio canal más usado en las últimas campañas. A veces creemos que sí. Con los datos que les he mostrado, les dejo en evidencia que no todo ha sido social media. Sí, lo que pasa es que el equipo de Bukele, desde la campaña que él se convirtió en presidente, puso de moda las redes sociales. Y aunque muchos sabemos que esos 4 puntos y pico que tiene de seguidores, muchos son perfiles falsos, son bots, son cualquier cosa, pero sí tiene eso. La penetración de los medios tradicionales sigue estando por encima del social media. Y por eso yo les quise mostrar lo que era un poco la teledensidad, un poco la penetración de Internet y la penetración de lo que es los móviles. La televisión se llevó la mayor parte del gasto de la propaganda de los partidos, en especial de Nuevas Ideas y del gobierno. Los mensajes llegaron a las audiencias y dieron el resultado esperado. A eso se sumaron otros esfuerzos propagandísticos del gobierno. Así que con este esbozo que he hecho así un poco rápido, cierro mi participación con ustedes. Gracias, William, le agradezco mucho por la disertación, y para hacer dinámico abrimos este espacio de preguntas a nuestros ponentes. La dinámica va a ser la siguiente: si usted tiene alguna duda, por favor levante la mano que ofrece Meet y nosotros vamos a ir dando la palabra, y les voy a pedir el favor también que cuando hagan su pregunta manifiestan si es para Lourdes o para William o es para ambos. Así que abrimos el espacio para ello. ¿Preguntas, chicos o colegas? Bueno, tal vez mientras alguien se anima, yo sí puedo lanzar una pregunta, y sí me gustaría tenerlos en cuenta, tanto la opinión de Lourdes como de William. Hemos visto que en pauta publicitaria se apuesta por lo tradicional. Las próximas elecciones a las que los salvadoreños nos podemos enfrentar, ¿seguirá haciendo ese mismo comportamiento? ¿Habrá un cambio de discurso o se mantendrá este tipo de discurso en las estrategias de los diferentes partidos para alcanzar un poder determinado en democracia? Tal vez empiezo yo. Yo creo que la pauta publicitaria siempre va a ser bien necesaria y bien importante para los partidos políticos. Y eso es porque hasta el día de hoy hemos visto de que eso se sigue manteniendo. La tendencia sigue de estos partidos políticos, y si analizamos, de hecho, ya que William también mencionó, digamos, los reportes de Acción Ciudadana, no hay un reporte actualmente del financiamiento de esta campaña electoral, pero sí hay un reporte de Acción Ciudadana
sobre un estimado de esos presupuestos. Y hemos visto que, lástima no tengo tal vez la imagen para enseñárselos, pero el presupuesto es que efectivamente los partidos políticos están invirtiendo en pauta publicitaria, porque todavía sigue siendo un canal bien efectivo para llevar a la mayoría, para llevar los mensajes y los rostros de los candidatos a la mayoría de la población. Entonces, yo no veo que eso vaya a cambiar al futuro. De hecho, ni que vaya a parar de existir en el futuro, sino que todo lo contrario, creo que se va a ir fortaleciendo ese tema. ¿Usted, William, qué opina con respecto a la pregunta que le planteaba? Fíjese que yo pienso que el gobierno y también la Asamblea Legislativa, ahora en poder de Nuevas Ideas, tienen presupuesto amplios en el componente de publicidad y partidas especiales para eso, y sí lo van a mantener, pero además tomen en consideración que se van a sumar la radio legislativa y el canal legislativo, que deben de seguir comunicando en medios tradicionales y en social media todo lo que van a hacer. Claro, ya no va a estar el tipo rata y todo esto que ellos te van a atacar, pero van a comenzar a crear nuevas marcas. Vamos a ver Mario Durán, que ganó la joya de la corona, cómo se desempeña. Vamos a ver a Conan Castro, al señor Castro en la Asamblea Legislativa como posible nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Creo que van a fortalecer otros perfiles como el de Rogelio Rivas, ministro de Seguridad, el ministro de Obras Públicas, que son, digamos, la cartera de Estado que pueden desarrollar, que tienen mucha inversión y tienen mucha presencia en las comunidades. Te arreglan una calle y la gente queda contenta. Llega la policía y todos quieren a la policía. Entonces, sí creo que van a continuar con eso. Es posible que se vaya a arreciar más la propaganda en los medios oficiales y también en los medios que maneja el gobierno por medio del CONAP, y a esto es lo que yo les decía, que se va a sumar lo de la Asamblea Legislativa. Ahorita vamos a tener un monstruo propagandístico mayor a lo que hemos tenido. ¿Y por qué? Porque dentro de 3 años más vamos a tener nuevas elecciones. ¿Saben qué? Esas elecciones vamos a elegir todo: presidente, Asamblea Legislativa, consejos municipales y Parlacen. Entonces, esto apenas comienza. Fernando Javier Serrano pregunta: ¿qué opinión sobre el hecho que el gobierno compra medios de entretenimiento como páginas de memes salvadoreños para afrontar sus campañas? Si quiere, le damos la palabra primero a William y luego Lourdes para responder la pregunta de Fernando. Vamos a ver, no hay que perder de vista que todas estas páginas tienen una audiencia. Todas estas páginas llegan. Es más, yo creo que el gobierno no solo compra a esos medios, les paga también a las personas que escriben. Y muchos de estos no son ni periodistas, no es gente ni universidad. Muchos de estos son, bueno, ya lo vieron ustedes, el caso del youtuber que ahorita está preso, y los otros, los que están ahí bien afligidos porque los van a detener, porque están ocupando el canal de las redes sociales para difamar. Yo creo que a veces la gente no dimensiona que muchos de estos medios son el canal para cometer un delito, ¿verdad? Yo creo que puede ser válido, sí, claro que puede ser válido, pero ¿saben qué? Muchos de estas personas, con lo que está sucediendo en este momento, están perdiendo ya credibilidad. Y cuando les digo están perdiendo credibilidad, es que ya muchas personas van a dejar de seguirlos. A mí me llamó la atención algo que a nuestra embajadora en Washington decía, que ahora hay nuevas personas, nuevos influencers como la Chelita. No sé quiénes de ustedes dejan mi Chelita en Twitter, que guarden, ¿verdad? O sea, ven a lo que estamos expuestos. O sea, es un tipo de personas que se dicen que son tuiteros, que son youtubers, que no tienen en lo absoluto ninguna formación en comunicación o periodística, sino que solamente son personas para difundir
mensajes y allí vemos hasta cosas que son vulgares. Entonces, puede ser válido, sí puede ser válido para llegar a tus audiencias, pero yo pienso que día a día van a ir perdiendo credibilidad. ¿Qué va a suceder? Que van a surgir otros y van a seguir surgiendo otros. Yo recuerdo hace muchos años cuando el broso comenzó en este país, se fue a especializar a México, donde existía el broso mexicano, y de allá se están trayendo mucho para acá. No hay que perder de vista que Mitoski en México ha sido y seguirá siendo un aliado del presidente Bukele. Lourdes. Es una pregunta bien interesante porque concuerdo con William de que puede ser válido, pero una de las razones de por qué, aunque tal vez no es del todo, no sé, hay argumentos que hay gente que pudiera decir que no es del todo ético ni moral, pero el hecho es que más allá de eso, es válido porque no hay leyes que regulen lo que está sucediendo en redes sociales, ni mucho menos lo que está sucediendo en redes sociales en tiempos de campaña electoral o cómo la política se involucra en las redes sociales. Y yo creo que eso es fundamental para que nosotros podamos hablar o decir de que queremos tener campañas que están hechas con altura, que están hechas con información que es veraz, que es verídica, que es todas estas cosas. Tenemos que ir exigiendo que se implementen leyes ad hoc a lo que está sucediendo en las redes sociales, en nuestro país. Que por ser las redes sociales algo todavía relativamente nuevo y es como está lleno de muchos grises, todavía no se han desarrollado ni se sabe cómo, digamos, atacar las cosas que están sucediendo dentro de las redes sociales. Entonces se va aprendiendo, es un proceso de aprendizaje también de lo que sucede en tiempos de campaña electoral en redes sociales que antes no veíamos y que hoy ya es una realidad. Y creo que es lo mismo también con la fake news. ¿Verdad? Se vale, ¿verdad? Porque también el gobierno no solo compra estas páginas de memes, sino que también cualquier otro tipo de medios digitales que su labor primordial es difundir fake news. Tanto para levantar al gobierno como ir atacando a los contrincantes. Entonces, aquí creo que nuestra labor, digamos, más allá de lo que yo opino de esto, creo que todos tenemos una responsabilidad de educarnos, de poder entender o comprender qué es una página de fake news o qué es una página de memes y quién está detrás de esas páginas y cuál es el propósito de la información que están publicando, pero también tenemos la responsabilidad de conocer cómo podemos ir identificando estas distintas páginas, que yo creo que aquí la mayoría somos jóvenes y aunque creo que hasta cierto punto, si a nosotros nos cuesta también identificarlo, no se digan tal vez a las generaciones mayores que tal vez no están al tanto con todo el tema de la tecnología, pero también los conceptos dentro de las redes sociales ni nada así. Entonces creo que necesitamos tener nosotros esa responsabilidad propia y poder compartirla con otros para que ya en las próximas elecciones del 2024, como dice William, que se nos viene todo, ahí sí es presidenciales, legislativas, municipales, Parlacén, es de veras educarnos nosotros y conocer qué es lo que nosotros queremos ver de parte de los políticos en campaña electoral. Kevin, si me permites agregar, yo el otro día platicaba con el magistrado Noel Orellana del Tribunal Supremo Electoral y les decía, ustedes les hace falta ponerse al ritmo de las campañas, y cuando les digo ponerse al ritmo de las campañas es que son muy lentos, hijos, se tardan 48 horas para sacar un spot, no existe silencio electoral en redes sociales, o sea, tenemos que desarrollar
muchas cosas todavía ahí. Yo coincido con Lourdes en el sentido de que estamos bien tiernitos en esto. Edwin, tienes tú la palabra para hacer tu pregunta y nos especificas quién quieres que te conteste. Gracias, Lee. Perdón, quería hacer mi pregunta lo más rápido posible, pero se me había perdido lo que yo había vivido. O sea, le quería preguntar acerca a Lourdes, y un gran gusto tener a estas dos eminencias. Pero bien, a mí me llamaba mucho la atención lo que comentaba Lourdes, de que habían partidos políticos que no se presentaban ni siquiera a un evento. En mi trabajo, trabajo en los medios de comunicación del Arzobispado de San Salvador, teníamos un evento que iba a ser la firma de compromiso de los partidos políticos para ratificar la ley de salud alimenticia, entre otras leyes que deseábamos ratificar durante mucho tiempo. Se les hizo el llamado, se les pidió, o sea, que solo mandaran un representante, tan siquiera uno, para que lleguen, aunque sea para firmar. No era algo tan grande, pero sí se notó que el único partido político famoso, o por así decirlo, que todo el mundo reconoce rápido, fue el FMLN. El único que llegó así a presentarse y nos dio como esa falsa esperanza de que si ellos iban a estar presentes, iban a venir Arena, iban a venir Nuevas Ideas, pero nos quedamos silbando en la loma, porque nos hizo pensar, o sea, está aquí el FMLN, esperamos a Nuevas Ideas. Vienen Nuevas Ideas, esperamos Arena, esperamos que esto se ponga interesante, pero el resultado solo fue que llegó PCN y los demás partidos políticos del momento. Entonces, no hubo pronunciación ni en redes sociales, ni nada de eso. Las críticas fueron horribles, porque de entrada los comentarios de la gente fue que por qué el arzobispado se prestaba a estas cosas, que si no habíamos aprendido de las otras veces. Y honestamente, veo a El Salvador como una persona en crecimiento. Yo sé que es muy difícil pasar de lo general a lo específico en un gran país. O sea, no puedo decir que esto se cumple para todos, pero yo veo a El Salvador como una persona en crecimiento, como una persona en aprendizaje. En el área sentimental, los jóvenes quizás me van a entender, o algunos adultos. Cuando alguien pasa de una relación a otra, mi primera relación fue mala, la segunda fue peor, la tercera fue malísima, casi pierdo todo. Ahora siento que El Salvador es como esa persona que ya se cansó de los mismos. No sé si William o Lourdes explicaba eso, y es por eso que lo aprovechó Nayib Bukele. Nuevas Ideas lo aprovechó, lo explotó horriblemente, como lo haría una persona que trata de conquistar a esta otra persona. Por ejemplo, le dice que todos los problemas que han sucedido no fueron problemas causados por él y sus malas decisiones, sino que fueron culpa de los demás. O sea, fueron culpa de las personas que llegaron a tu vida. No fue tu culpa porque no supiste tomar una buena decisión, fue la culpa del otro. No nos hacen reflexionar de que lo que nosotros hacemos tiene repercusiones. No le toman esa responsabilidad también al pueblo, porque a veces
nos creemos el Brad Pitt de la película de zombies, que el resto de las personas son los zombies y que mi ideología está basada en algo totalmente formal, pero no me pongo a crecer personalmente, no me pongo a pensar que si realmente estamos como estamos y si realmente llegó un partido político como Nuevas Ideas a echarle la culpa al FMLN y a los 30 años de mal gobierno y administración, no porque ellos lleguen va a ser una nueva, va a volver a hacer todo el país como volver a la época de oro. Pero volviendo al tema, eso de no hacerse presente en estos eventos tan importantes que son para el pueblo, ¿de qué manera nos hace ver que Nayib Bukele haya ganado eso sin siquiera presentarse a estas firmas de compromiso? A ver, sí es una coyuntura bien compleja la que estamos viviendo actualmente. Queremos creer que lo que ha escogido el país es lo mejor, aunque tal vez no lo hemos visto en su campaña electoral. Y yo tal vez aquí me voy a cambiar un poco el sombrero, porque como Kevin mencionó, y tal vez si no escucharon, pero para hacerle bien transparente, yo soy fundadora ahí, soy de la directiva del partido político Nuestro Tiempo, y creo que tanto el gobierno como el partido que ganó, que es Nuevas Ideas, pero también los partidos políticos de oposición siguen teniendo y van a seguir teniendo esa responsabilidad de escuchar cuáles son los problemas de la gente y responder de la mejor forma posible a esas necesidades. Vea que aquí en El Salvador hay toda una trayectoria de tal vez podemos tener pasar otras 2 horas hablando de cómo eso no ha funcionado en el país y cómo los políticos nos han defraudado, y esa es parte de la razón por la que estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Pero regreso a mi punto de, digamos, conocer qué es lo que quiere la gente. Y nuevamente, a la gente no le importa cómo se ratifican las leyes, a la gente no le importa cómo se legisla, la gente ni siquiera conocía, pregúntenle a cualquiera en la calle que haya votado por Nuevas Ideas y les aseguro que no les van a poder decir quiénes son los nombres de los candidatos a diputados por quien votó, ni cuáles fueron sus propuestas, no, porque al final todo sube o todo es alusivo a Nayib Bukele, y el hecho que Nayib Bukele ha venido con una narrativa de no he logrado hacer lo mejor para el país por los mismos de siempre. Entonces, William de hecho decía como hoy ya no van a tener a quién culpar, ¿verdad? Porque en teoría deberían de tener todas las luces verdes para hacer todo lo que quieran con el país y hasta más. Yo creo que sí difiero un poco de eso, conociendo la figura sumamente populista de Nayib Bukele y cómo él se ha ido manejando a lo largo de toda su trayectoria en carrera política, no solo desde que ha sido presidente, sino que cuando fue alcalde en San Salvador, cuando fue alcalde en Nuevo Cuscatlán y muchísimo antes de eso. Es bien indicativo que probablemente su forma de comunicar no va a terminar ahí, ¿verdad? Entonces, pero entiendo que a lo que estás tal vez aludiendo, Edwin, es un momento en el que el arzobispado llamó a los partidos políticos a ratificar el derecho humano del agua. De hecho, Nuestro Tiempo, y le voy a ser súper sinceras, por pura confusión de fechas no llegó ese día, ¿verdad? Pero incluso esas confusiones no deberían de suceder. Vean, los partidos políticos de verdad tienen que tener claridad en cuáles son sus propuestas, en cuáles son sus prioridades y cómo tienen que ayudar a las personas.
porque los partidos políticos necesitan de las personas, claro, con sus votos, pero también se nos olvida que las personas nos debería interesar y deberíamos de reconocer que necesitamos también de los partidos políticos. Y tenemos nosotros una responsabilidad también de exigir que en los partidos políticos haya gente capacitada, o sea, que sea la más capaz, la más idónea, los más formados para poder hacer el trabajo y que sean las personas que sean sumamente capaces de poder representar los intereses de toda una población y no intereses particulares o privados, ¿vea? Entonces, lamentablemente eso no se ha hecho y por eso tenemos partidos políticos o candidatos dentro de los partidos políticos que creen que, pues sí, al final no pueden hacer mucho trabajo, pueden hablar cualquier cosa, y eso al final es lo que atrae a la gente. Y ahí la gente dejamos atrás o dejamos de lado las cosas que en verdad importan. Le voy a pedir a Adriana, Joel y a Ceci que por favor antes pregunta concreta. Diga, William. Antes te interrumpo, quizás Edwin, le agrego a lo de Lourdes. ¿Sabes qué funcionó? Funcionó las 5 bolsas solidarias que anduvieron dando en las comunidades. Funcionó el plan territorial, donde tú has visto a la pandilla que está más tranquila, pero la pandilla sigue en el territorio. Ellos están viviendo con nosotros, ya son parte de nuestro tejido social. Funcionó las computadoras que dieron en la última semana. Funcionó la vacuna que llegó una semana antes de las elecciones. Y por eso no funcionaron los pactos de caballeros. Por eso no funcionaron los valores que todos esperábamos. Gracias, William. Adriana, pregunta, por favor. Buenas noches. Bueno, yo quería preguntar algo que realmente está pasando y hace una hora el presidente Nayib Bukele tuiteó algo sobre eso, que es sobre lo que ha hecho de traer, porque, bueno, o por lo menos yo así lo veo, al youtuber Luisito Comunica, y de hecho él ha estado promoviendo videos que ha hecho Luisito Comunica, es un youtuber mexicano, para promover todo esto de Surf City y de el Ministerio de Turismo. Ok, la verdad es que yo he escuchado varias como opiniones de personas de está bueno que invierten cosas que benefician al país, porque otros gobiernos no lo han hecho. He escuchado mucho de esa opinión, pero la mayoría de personas no ven que este dinero viene de los impuestos y también de la deuda externa que nosotros como país tenemos. Entonces esto me imagino yo que va a traer repercusiones a futuras generaciones, porque quizás ahorita las personas que viven en El Salvador, están en el presente, van a disfrutar quizás de los beneficios que ahorita el gobierno está realizando, pero en el futuro el país va a estar súper endeudado por todo lo que se está invirtiendo en este momento. Y realmente mi pregunta es, ¿cómo es para el William? ¿Cómo usted ve todo esto que se ha estado invirtiendo, ya sea en el Ministerio de Turismo y otros ministerios, pero en relación a la deuda externa? ¿Qué tanto nos va a afectar a las futuras generaciones? Mira, Adriana, yo estoy preocupado, al igual que tú, de la deuda. Estamos en un porcentaje extremadamente alto. Este gobierno ya no va a tener de dónde agarrar más para financiar sus planes, y allí ya vieron a ustedes el ministro de Hacienda que ha dicho que necesita 1.300 millones para terminar el año, y para el siguiente pues no sé dónde va a ser. Lo más probable es que los chinos terminen comprando la deuda externa de El Salvador, pero si los chinos compran la deuda externa, ¿a cuenta de qué? Quizás van a querer tener allá en la Unión una parte donde ellos les permita tener salida hacia el Pacífico para llegar más rápido a Estados Unidos o a Sudamérica, no lo sé. Surf City es un cascarón. Surf City no existe ahorita, y tener el parque de diversiones, yo en mi Twitter he puesto que ahí va a ser el nuevo lugar donde va a estar instalado Playland Park. Entonces Surf City no existe ahorita.
Entonces, y si no existe, yo, por ejemplo, no he visto ningún proyecto de este nuevo gobierno que haya desarrollado. El bypass, bueno, el bypass quiero decirte que se comenzaron los diseños, yo tuve alguna participación en eso, en ese componente de los diseños hace muchos años, y después ya Gerson Martínez en Obras Públicas desarrolló, ya consiguió el préstamo con el Messi y otras partes, y así fueron, pero y ellos que lo terminaron. Bueno, pero sí estoy un poco preocupado porque no va a haber más dinero. Cuando te digo preocupado porque no va a haber más dinero, es que es muy probable, ya vieron ustedes que el presidente de ANDA dice que va a revisar las tarifas. Eso nos impacta a todos, algunos en mayor escala. Después es muy probable que venga el tema de las pensiones. Ya dijeron que quieren revisar el tema de las pensiones. Más adelante puede hacer que tengamos un aumento de impuestos tal vez a la gasolina, porque tenemos varios impuestos a la gasolina, pero este gobierno tiene que buscar formas de financiamiento, de obtener más recursos. Lo que no veo es que le quiten la grasa al Estado, y cuando digo que le quiten la grasa al Estado es que reduzcan el gasto del Estado. Al contrario, va subiendo, y si va subiendo significa que vas a gastar más. Eso sí, obviamente es preocupante, y quizás lo que pagamos impuestos somos los que vamos a tener nuevamente más carga tributaria. Yo tal vez solo para agregar en eso, creo que es importante mencionar también la carencia de transparencia a lo largo de toda esta administración. Por ejemplo, a lo largo de la pandemia trataron de echar a un lado la LACAP, que es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones para la Administración Pública, ¿verdad? Porque esa ley es la que te permite fiscalizar y transparentar en lo que se está gastando o en lo que se está invirtiendo por parte del gobierno, y eso ya no lo tienen. También podemos ver, yo los motivo a que vayan o googleen o investiguen un poco sobre el caso de lo que ha pasado aquí en El Salvador con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el instituto que existe desde el 2012, que garantiza que se nos cumpla a nosotros los ciudadanos nuestro derecho de obtener información pública de las instituciones públicas, y que se está arremetiendo en contra de ese derecho porque están metiendo personas afines al gobierno y para darles un ejemplo bien sencillo y bien directo, antes las audiencias del Instituto de Acceso a la Información Pública de casos específicos eran públicas. Uno se podía meter a un link y ver toda la información ahí, incluso se podía meter a en contexto de pandemia han estado haciendo las audiencias de forma en Google Meet, de hecho. Eso ya no existe, eso ya lo eliminaron. Porque argumentaron de que la ciudadanía no tenía nada que ver en esos casos, y no era derecho al final de la ciudadanía de estar metida o conocer qué es lo que está sucediendo con la administración pública en este país. Entonces, para tal vez como responder, Adriana, tu pregunta, sí es bien preocupante, porque esa deuda que antes de que viniera Nayib Bukele era aproximadamente el 55-60%, esa deuda externa, ¿sí? Era aproximadamente el 55-60% de nuestro Producto Interno Bruto, hoy ya está casi al 100%. Eso es absurdo en muchísimas formas, y es una deuda que yo no la voy a pagar, ustedes no la van a pagar, probablemente sus hijos la van a estar todavía pagando. Eso va a tardar probablemente al menos unos 20 años de ser posible, toda una generación, si es que no se sigue gastando de manera alocada sin procedimientos de fiscalización y transparencia. Joel, tienes tú la palabra, y voy a cerrarla después de Joel y de sus intervenciones con Cecilia por cuestiones de tiempo. Adelante, Joel. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Lourdes, y buenas noches, William. Partiendo del hecho y del contexto que mencionamos a ustedes anteriormente, y vamos a hablar en términos prácticos, que la figura del presidente es un fenómeno, yo me atrevería a decir, y muchos lo catalogan, que es un influencer que llegó a ser presidente por la forma como está gobernando, a golpe de tweets en las redes sociales, pero
Evidentemente, esto, ¿qué tan peligroso podría ser, para comenzar, para la libertad de expresión, para la libertad de prensa? Si tuvimos una muestra el 9 de febrero, cómo fue capaz de transgredir, y evidentemente fue un golpe de Estado, porque son 3 poderes del Estado, transgredió uno a fuerza de militares. Ahora, en el ámbito de los periodistas, la libertad de expresión, ¿cómo puede verse amenazada si ahora tenemos a youtubers, tal como mencionaban, que pasó un incidente donde se está haciendo el escrutinio y él mencionaba, somos prensa? Disculpen, no es prensa, es una persona que tiene acceso a las redes sociales y se pone a hablar cualquier cosa que se le ocurra, menos prensa. Ahora bien, William no me dejará mentir que el gobierno, una de sus estrategias es desbaratar prácticamente a los medios de comunicación. Cuando iniciaron el proyecto televisivo de Canal 10 y lo de la Radio Nacional y el grupo Samix, que están dentro del CONAU, entonces reclutaron mucha gente de Telecorporación, mucha gente de la prensa gráfica, mucha gente del Diario de Hoy. Entonces, una de las prácticas para empoderarse ellos comunicacionalmente hablando a través de los medios de comunicaciones tradicionales es prácticamente castrar al resto de medios de comunicación. Y si nos vamos mucho más allá a los antecedentes, que muchos periodistas han sido acosados, han sido prácticamente obligados a cambiarse de residencia en reiteradas ocasiones porque son objetos de persecución del Estado. Entonces, si vemos esas muestras, si vemos esas señas a un año de gobierno, ¿qué nos podría esperar al concluir este quinquenio o evidentemente a iniciar el próximo? Ahora bien, prácticamente es evidente que también una debacle del resto de partidos políticos que no son afines a nuevas ideas o que no fueron ni siquiera en coalición. El dicho dice, no es bueno poner los huevos en una sola canasta. A ver, ¿qué nos espera o qué podríamos esperar en los próximos 5 o 7 años como país en el tema de los medios de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, y cómo esto también viene a transgredir en alguna medida los códigos de ética de la APES y de la UNESCO? Me gustaría saber su respuesta y la de ambos. Si quieres tú, Lourdes, y luego... Yo creo que, Joel, creo que te respondiste tú mismo tu pregunta con los ejemplos que diste. Sabemos la forma en que el gobierno ha estado, digamos, por no decir directamente el presidente, ¿verdad? Pero el gobierno, como ha estado también arremetiendo en contra de los medios de comunicación que tienen más independencia o que tienden a ser un poquito opositores, si quieren ocupar esa palabra, en ese sentido. Pero sí, han habido ataques directos a la prensa, a periodistas en ese sentido, y también a periodistas que son mujeres, con el tema de, digamos, la violencia en contra de la mujer, que también hemos visto, bueno, el caso emblemático ahorita de Silva, que lo acaban de arrestar por esos comentarios de violencia en contra de la mujer, pero eso es un modus operandi también de personas que representan el gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que le espera a El Salvador en ese sentido, ya que van a tener aproximadamente dos de los 3 poderes del Estado en el mismo poder, con el mismo partido político. Entonces, sí, o sea, sí es preocupante también, porque que no nos sorprenda a las horas de las horas si de verdad hay intentos de no solo atacar a medios, sino que también cerrar los medios o ponerle trabas a ciertos medios. Por ejemplo, está el caso del Faro. Al Faro, el mismo Ministerio de Hacienda los empezó a fiscalizar de una forma absurda por razones que no procedían, ¿verdad? Entonces ese es otro caso, si quieren investigarlo también, se los recomiendo, pero esto potencialmente puede escalar otro nivel, incluso ya cuando se haga el cambio de la Asamblea Legislativa y pasamos a la próxima plenaria. Entonces no sería sorprendente ver
vea que hay que se va a querer silenciar todo tipo de expresión que sea contraria o que sea opuesta a lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? En ese sentido. Ok, Joel, yo quiero agregarte, yo estoy ahorita, digamos, viviendo mucho de eso, viviendo anteriormente, hace ya varios años me vienen atacando a mí desde cuestiones difamatorias de redes sociales. Hoy han bajado un poquito el volumen, pero quiero decirte de que sí viene tiempos más duros para el tema de la libertad de expresión en el país, y para eso ustedes han visto que se creó Diario El Salvador, ¿verdad? El Diario El Salvador para, según ellos, tener la versión de la verdad, ¿verdad? Entonces, sí, vienen tiempos difíciles. Quiero decirte, Joel, que estamos bien armados. Estamos bien armados como periodistas, con otros colegas. Van a haber ejercicios interesantes con otros colegas, con Factum, con El Faro, con otros colegas, porque sí, cuando suceden este tipo de cosas, lo mejor es estar unidos. Sí, no tengo la menor duda que van a acrecentar los ataques, y para eso pues van a ocupar a personas como lo del influencer, que lo han estado haciendo. Van a haber muchas cosas. Entonces, sí, vienen tiempos difíciles, y yo quizás agregaría, ya Lourdes mencionó que van a tener los dos poderes. ¿Saben qué? Esta Asamblea Legislativa va a elegir 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y Nuevas Ideas tiene mayoría, o sea que ellos van a elegir a los nuevos magistrados. Sí, van a elegir a magistrados ya. Entonces, tal vez la Sala de lo Constitucional no tenga mayor, pero sí, ahí va a entrar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo va a elegir Nuevas Ideas. Ya, entonces sí, miren, no quiero ser negativo, no quiero ser pesimista, pero ya vivimos los 2 gobiernos del FMLN, donde a nosotros nos atacaron, nos quitaron, digamos, mucho de la pauta. El gobierno nos pautó con nosotros. Ahora este gobierno nos ha quitado sus acciones y nos ha estado golpeando, pero nuestro trabajo es bien premiado por el sector privado de este país. Los anunciantes los estamos recuperando hoy en la pandemia. Hemos recuperado mucho del componente del tiraje. Ahí Diario El Salvador dicen que son el periódico más grande. ¿Saben qué? Solo 10,000 ejemplares imprime. Nosotros andamos por alrededor de 42,000 ejemplares, para que se hagan una idea. Estamos listos, Joel. Y cerramos la participación con Cecilia Pleites. Ceci, tu pregunta concreta, sí. Y luego de la intervención cerraremos con Silvia Callas. Bien, rapidito, quisiera saber cuáles podrían ser sus recomendaciones para nosotros, como ya en labor de comunicadores, podamos educar a nuestros amigos y familiares con eso de las fake news o todo el contenido que se maneja en las redes sociales, sin que piensen que solo queremos llevar la contraria por el hecho de ser jóvenes. Creo que lo primero es tal vez un consejo que yo les puedo compartir, que a mí me lo dieron, pero que cuando yo me involucré en política, y tal vez es algo, el contexto es bien distinto, pero creo que también puede aplicar, y es que no les den miedo a ustedes de establecer sus opiniones o sus perspectivas, si es que las tienen, y si eso implica que ustedes, por conocimiento y con hechos y con datos, saben de lo que está sucediendo, lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo X partido político, o incluso lo que está haciendo la oposición no está bien, vea que no les dé miedo de establecer eso. Creo que es lo primero con relación a, vea, sin que la gente piense que estamos en contra, solo porque sí. Vea, yo creo que la gente va a tener esa perspectiva independientemente. Vea, creo que aquí la gente mucho se hace esas perspectivas sin realmente indagar. No nos tomamos el tiempo de indagar un poquito más a profundidad para conocer de dónde vienen las perspectivas de las personas o lo que está sucediendo incluso en el país, para nosotros formar
nuestro propio criterio. Y creo que eso es lo primero. Lo primero es que ustedes tienen que informarse, tienen que leer. Y también, o sea, métanse a redes sociales y vean qué es lo que está sucediendo en redes sociales. Eso está súper bueno y siempre es chivo y es bien interesante, especialmente en Twitter, que es el hub de la política, vea, de las redes sociales, y nunca pasa uno aburrido ahí porque es puro show político, pero tienen que leer, tienen que informarse. Y yo creo que a medida en que ustedes lean más y se informen más y se eduquen más sobre lo que está sucediendo en el país, su criterio va a crecer, se va a endurecer, se va a desarrollar muchísimo más para poder entender realmente, ver qué es lo que sucede en el país y qué es lo que no. En temas de fake news, a mí esto me pasa muchísimo con mi papá, porque de repente me manda por WhatsApp un mensajito que le mandó a alguien más, y me dice como, mira, ¿qué es lo que está pasando? Y se empieza a, realmente como, tiene un miedo, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir poco a poco a hacer la labor de más con tal vez las generaciones mayores, que tal vez no quiero decir que son obsoletas, porque no son obsoletas en estos temas, pero sí, digamos, ir compartiendo de que si uno no conoce la fuente de dónde viene la información, o sea, uno probablemente no tiene que creer todo lo que venga si te aparece un mensaje en WhatsApp, tenés que hacer más. O sea, lo único que falta, yo siempre, mi método es mi método personal. Si yo escucho algo y tengo dudas de que si es cierto o no, lo que hago es, lo meto en Google, todo lo meto en Google, ¿verdad? Porque de repente ahí me pueden aparecer tal vez más fuentes de información o más noticias sobre eso, pero si no me aparece nada, realmente ¿cómo puedo llegar yo a confirmar esa información? Entonces, simple y sencillamente es educarse y leer. Yo quizás agregar, vean, vamos a ver, las fake news están de moda en este país y el gobierno las ha puesto. Ustedes han visto cómo el secretario de prensa ha mentido en varias ocasiones, incluso en Costa Rica lo pasan mintiendo. Quizás mis recomendaciones, ¿saben qué? Vean quién es la fuente de la información. Y cuando estén leyendo las notas o la información, revisen quiénes son las fuentes. El otro día me topé con una información que decía de que venía una gran inversión en El Salvador y que no sé qué. Y cuando ustedes veían la nota, no tenían ni nombres, ni ninguna organización, o sea, todo eso era puro fake. Entonces, revisen las fuentes, vean si están retomadas por otros medios. No me vayan a salir de que se informan por la Britney, ¿ok? La Britney es una página propagandística del gobierno. Yo a veces le he preguntado a mis alumnos, ¿y dónde lo leíste? No me vayas a decir que lo has visto en la Britney, le digo, porque eso no es válido. Es más, les digo a mis alumnos, ni consulten Wikipedia. Está bien para hasta leer de alguna ignorancia rápida, pero ¿sabe qué? Wikipedia no es una fuente de información confiable para ustedes como futuros profesionales. ¿Y por qué? Porque Wikipedia es un gran foro donde todas las personas colaboran y están cambiando información y están modificándola constantemente sin ninguna restricción. Entonces, yo te recomendaría, mira, las cosas se van a ir dando por sí solo y las personas se van a ir dando cuenta y tu familia se va a ir dando cuenta. Lo mejor es ir viendo cuando llegue el tema de pensiones, que tus papás, lo más probable que ya estén como mi edad y ya están pensando en jubilarse, ahí se van a topar de que el gobierno le lleva hambre a esos 11,000 millones de dólares que están en el fondo de pensiones, o que tomen algo como hizo Tony Saca, que lo que hizo fue que se prestó dinero de las pensiones pagando el 1% de interés. Entonces, quizás me voy a tomar el atrevimiento, Kevin, disculpa, aquí vi que Marlin estuvo preguntando si el social media hoy en día ha sido una base de transformación de campañas políticas. Entonces, ¿de qué manera puede cambiar? No, va a seguir.
Yo creo que el social media, las campañas digitales han venido para quedarse, pero sí creo que es bien importante las buenas prácticas. Acá en el país yo recuerdo una investigación que se hizo en España sobre los políticos, y allá, ¿saben qué? Les quitan las candidaturas a los políticos cuando los encuentran que están participando mal o que están haciendo trampa. Aquí todavía tenemos años luz de poder llegar a eso. Fernando me preguntaba qué opinas sobre este nuevo poder político. Es terrible este nuevo poder político. Nos vamos a acercar, yo no lo viví, pero mis padres me contaban allá en la época de los militares que hacían lo que querían. Entonces, ¿le funcionó el podcast a Luisito? Bueno, quizás para un reducido grupo de seguidores, quizás le pudo haber generado, digamos, alguna empatía, pero para otras creo que fue indiferente. Para mí, y Luisito me fue totalmente indiferente. ¿Puede suceder lo mismo que Venezuela? Por supuesto, si ya lo estamos viviendo. Esa bolsa solidaria, ¿saben qué? La repartieron en Venezuela también. Así que no crean que estamos tan lejos. ¿Y por qué se los digo? Se los digo porque de alguna forma tiene asesores venezolanos. Dice que quieren hacer AFP públicos. Imagínate, aquí el gran fracaso de las AFPs lo tenemos con lo que fue antes el INPEP. Y todo lo que cotizamos al sistema estamos subsidiando y estamos pagando las cotizaciones de muchas personas del INPEP. Así que disculpen el abuso, pero no lo quería dejar a estos alumnos con las interrogantes, o a estos participantes con las interrogantes que nos habían expresado. Bueno, muchísimas gracias Lourdes y William, y lógicamente a los docentes que nos acompañaron y también a todos los estudiantes. Considero que esta denominada Learning Lesson realmente nos ha servido para aprender más y sobre todo para tener un espacio de discusión. Y me llamaba la atención parte de los comentarios de Lourdes. Lo principal es educación, ¿verdad? Creo que ustedes, así como se los he dicho a algunos de quienes están acá y que fueron mis alumnos, es una ventaja el hecho que estén estudiando comunicaciones, están aprendiendo cosas que en la actualidad son de mucha utilidad y que ustedes tienen el deber y la responsabilidad de replicar con sus familiares también, para estar más pendientes específicamente, para generar una cultura de reflexión y de sana discusión también, ¿verdad? Porque yo creo que esto, el hecho de que esté de moda el ofenderse, el seguirse, el incluso, ¿verdad?, dañar el honor de las personas, no es lo más debido. También creo yo que es lo más fácil de hacer también, ¿verdad? Y no requiere de mayor estudio. Entonces, los invitamos para la próxima sesión. Esta se desarrollará el sábado 13 y tiene otro tema, ¿verdad?, relacionado con otra área de la comunicación, en este caso con la comunicación organizacional y la comunicación interna. Más información la podrán encontrar en las redes sociales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Muchísimas gracias por su participación, por su apoyo, y pues lo más importante es que los dos ponentes forman parte de nuestro equipo de trabajo y pues saben que pueden contar con ellos para extender más la información o conocer más al respecto. Feliz noche y seguimos en comunicación. Gracias.